Cuando conocimos la historia de Renato Ortuño, víctima de un intento de sicariato, quien al final decidió optar por la eutanasia después de un trayecto muy duro, fuerte, también conocimos a Daniela Bertero Salvador, quien lo acompañó durante todo este proceso. Y es precisamente con ella con quien queremos hablar el día de hoy. Con Daniela, que fue no solamente la esposa de Renato, sino también su cuidadora, su sostén, alguien que estuvo ahí incondicionalmente. Por eso queremos resaltar también ese trabajo de las que sostienen, de las que están ahí en los momentos más difíciles de la vida. Daniela, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por habernos permitido contar la historia también de Renato. Cuando todo cambió de forma tan abrupta, ¿cómo fue ese primer momento y ese primer acuerdo silencioso entre ustedes? Ese decir y plantearse cómo vamos a seguir adelante. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco mucho que también puedas visibilizar a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a los cuidadores. Bueno, pues el día que nos cambió la vida, el 23 de junio del 2023, realmente fue un momento de mucha incertidumbre, un momento en el que todos los términos médicos eran muy complicados. Realmente yo desconocía absolutamente todos los temas médicos. Y en un inicio, pues nada, Renato estaba en shock en cuidados intensivos, y cuando yo pude conversar con él, él solamente me dijo, ya nada, mi amor, hay que seguir. Pero más adelante, pues él me dijo que cuando estaba en el hospital, él no fue consciente de lo que realmente implicaba su diagnóstico, que fue cuadraplegia. Él estaba en shock. Y una vez que fue dado de alta, recién asimiló lo que significaba la cuadraplegia, porque si bien creo que todos hemos escuchado el término cuadraplegia, pues vivirlo es totalmente distinto. Entonces, nada, yo desde un inicio le dije, mi amor, aquí estoy, todo lo que tú decidas yo voy a apoyar y voy a hacer hasta lo imposible por ayudarte. En esos primeros meses de incertidumbre, ¿qué te daba fuerza para levantarte cada día a ti y a Renato, para sostener de alguna forma a Renato, que estaba viviendo en carne propia ese diagnóstico que tú mencionas? Pues decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Realmente, hasta ahora me pregunto qué me ayudó a mantenerme tan fuerte, porque yo me volví una roca. Y lo único que yo te podría decir es el amor verdadero. Yo junto a Renato conocí el amor verdadero, el amor puro. Aprendí que el amor es libertad, que el amor no es ataduras y que tampoco es egoísmo. Entonces esto fue lo que a mí me mantuvo fuerte, porque además él y yo siempre estuvimos de acuerdo en que todo era como él quería y hasta donde él quería. Entonces desde un inicio siempre pactamos, por decirlo así, que si él quería vivir, yo lo iba a acompañar en este proceso y iba a hacer lo imposible porque él se recupere, pero también si él decidía llegar hasta ahí, yo también lo iba a apoyar y lo iba a respetar. Ustedes no se quedaron quietos, ustedes buscaron múltiples opciones de tratamientos para recuperar la movilidad, así fuera de forma mínima. ¿Cómo fue ese trayecto cuando una búsqueda no funcionaba, cuando las cosas no salían como ustedes querían? Bueno, en un inicio Renato no quería someterse a ningún tipo de tratamiento. Cuando él fue diagnosticado con cuadraplegia, su familia se empeñó en que obviamente también Renato se recupere, y pues nosotros viajamos a España y Renato puso esta opción de España de las células madres como única opción. Él dijo que si esto no funcionaba, él llegaba hasta ahí y que él no iba a hacer su vida en una silla de ruedas. Sin embargo, los meses siguieron pasando, yo aprendí un montón de cosas, y con amor y paciencia, de cierta forma le convencí de que él se dé una oportunidad de probar cosas nuevas. Yo realmente no te sabría decir un número exacto de cuántos correos mandé, con cuántas personas me contacté. Mucha gente nos cerró las puertas, otras no nos contestaron, otras nos decían, mira, no tengo nada que ofrecerte. Sin embargo, a todas las opciones que fuimos fueron las únicas que nos abrieron las puertas, porque si otras nos hubieran abierto, te aseguro que también hubiéramos ido. Entonces todo empezó cuando nos mudamos a la ciudad de Cuenca, donde se nos ofreció un tratamiento en el que nosotros realmente pusimos toda nuestra esperanza, y no resultó ser como pensamos, y eso para nosotros eh, fue muy triste. Fue cuando, o sea, la peor depresión que estuvimos los dos, pero yo a la par empecé a buscar la opción de México. Entonces, cuando nosotros regresamos de Cuenca, ya teníamos la opción de México como una posibilidad. Sin embargo, tampoco era lo que pensábamos. Cuando fuimos, que ya va a ser casi un año, en enero, a México,
nosotros llegamos llenos de esperanza, o sea, de hecho yo tengo una publicación que yo decía, esta es la mejor semana que hemos tenido en más de un año, porque nos sentimos tan esperanzados, pusimos toda nuestra fe en eso, lo dimos todo, él y yo, cada uno desde su lugar, dimos todo, y obviamente fue un golpe súper duro darnos cuenta que todo lo que hicimos no había funcionado, nos vendieron humo, y también hay que ser realistas, la lesión de Renato no era una lesión cualquiera, existen 1000 tipos de lesiones medulares, hay mucha gente que sí se recupera y que también uno se esperanza de eso, de que ve a otras personas recuperarse, pero ya cuando vas entendiendo y conociendo más gente te das cuenta que existen miles de lesiones y lamentablemente la de Renato era muy grave, de hecho que él haya sobrevivido era ya un milagro. Y nada, después cuando fuimos a Colombia realmente fue cuando nos dimos cuenta que no había mayor esperanza. Igual no solamente buscamos tratamientos médicos, por decirlo así, nosotros realmente confiamos en todo lo que te puedas imaginar, en energías, en santos, o sea, hicimos todo, todo, todo. O sea, aquí vino gente a hacerle chakras, lectura de Ujú. akáshicos, o sea, todo lo que te puedas imaginar, confiamos en santos, hicimos todo lo que nos dijeron y nada. ¿Cómo manejaban la frustración versus la esperanza? Esa esperanza que estaba nombrada en una cita médica, en una nueva alternativa, en cualquier cosa. Bueno, realmente desde que esto le pasó a Renato, él, como ya él mismo les comentó, por coincidencias o no sé qué, él estaba haciendo su doctorado sobre la implementación del derecho a la muerte en la legislación ecuatoriana. No la pudo hacer porque ya no tuvo tiempo de hacer su tesis doctoral, sin embargo, él conocía mucho del tema de la eutanasia. Obviamente aquí en el Ecuador todavía no era legal y recién estaba Paola haciendo su trámite. Sin embargo, él conocía mucho el término eutanasia. Nunca lo habíamos conversado, pero ya que le pasó esto, él siempre tuvo como opción la eutanasia. Ujú. Entonces, de cierta forma, digamos que sabíamos que si no funcionaba algo, él se iba a aplicar la eutanasia. Y, o sea, mal que bien, él, o porque se recuperaba o porque se aplicaba la eutanasia, él iba a estar bien. Entonces, así lo manejábamos. Cuando no funcionaba algo, decíamos, ok, probemos esto y si no, pues, ok, tú tienes tu plan B. Entonces, de esa forma también seguimos adelante, porque si no era súper difícil. Pero siempre tú respetabas la decisión, por más dura que te Sí, sonara, ¿no? Porque no es una siempre. palabra fácil. Siempre la respeté porque la única persona que realmente vivió junto a él fui yo. Como él y yo conversábamos y decíamos, el detrás de cámaras nadie lo conocía. Ujú. Ustedes también cuando venían a verle, él siempre estaba bañado, arreglado, peinado, comido, perfumado, etcétera. Pero todo lo que había detrás solo lo sabíamos él y yo. Todas las cosas tristes, todos los accidentes, lo que implicaba el cambiarle, el arreglarle, el que yo haya aprendido técnicas, es algo que ni siquiera describiendo alguien puede entender. Entonces yo sabía cuánto sufría él. Él no se mostraba ni en cámaras ni frente a la gente que le venía a ver vulnerable. Sin embargo, él lloraba todos los días como un bebé desconsolado, a mares, y yo era quien le consolaba. Entonces yo sabía cuánto él estaba sufriendo. Y siempre, como te dije al inicio, yo considero que el amor es libertad. Por más de que yo te ame, yo no te puedo tener junto a mí por el hecho de que respiras. Ujú. Yo te tengo junto a mí libre y con todo el amor. Entonces yo siempre le respeté y como te decía, yo le dije, lo que tú decidas, yo te apoyo. Así yo no esté de acuerdo, a mí no me parezca, tú eres quien está viviendo esto y yo tengo que respetar. Por eso todo era hasta donde él quería y como él quería. Obviamente yo le daba mi punto de vista. Cuando él estaba deprimido, yo digo que realmente, o sea, realmente Dios fue súper importante para mí porque cuando yo en ese tiempo sí me alejé mucho de Dios. Sin embargo, yo sentía que el Espíritu Santo a mí me iluminaba cuando él estaba deprimido. Yo le decía, yo empezaba a hablar con él y no sabía por qué él estaba diciendo lo que le decía. Y a la vez que le daba terapia a él, también me daba terapia a mí y los dos salíamos adelante. Entonces, siempre respeté todo lo que él quería y yo me mantuve fuerte. Como te digo, hasta ahora no entiendo cómo lo logré, pero creo que la palabra es amor. Muy fuerte lo que nos dices, Dani, porque nosotros vinimos varias veces y siempre Renato tenía una sonrisa en su Sí, rostro, que era algo como que nosotros, digamos, lo planteábamos como
qué resiliencia, ¿no? Después de tanto en medio del sufrimiento, siempre con una palabra amable, ¿no? Que entiendo porque también hemos dialogado con amigos de Renato que lo nombran así, como una persona muy alegre, muy dada hacia otras personas también. ¿Qué fue lo más difícil de aprender a hacer del cuidado de Renato? ¿Qué fue lo que te enfrentó y te sentiste como impotente de pronto? Realmente no te podría decir una cosa. El día que nos cambió la vida, o sea, a mí me cambió todo, Sofía. Yo hasta la mañana del 23 de junio, yo como digo, yo vivía como en el mundo con hitos, en un cuento de hadas. Renato nunca me hizo dar cuenta de lo que realmente era la vida. Él era el proveedor, él era el que se encargaba de pagar desde lo mínimo, siempre me trataba como una princesa, como una reina. Yo siempre me sentía, yo siempre digo, pese a que soy alta, siempre me sentí chiquita al lado de él, no por ser menos, sino por el hecho de que él siempre me abrazaba. Yo me sentía siempre protegida. Y el rato que pasó esto fue un choque impresionante. Era yo ahora la que tenía que proteger, la que tenía que hacerse cargo de todo, de cuidar, desde, como te digo, desde pagar el agua, la luz, hasta todo. O sea, tuve que enfrentar todas las finanzas, todo, o sea, temas emocionales. Renato, si bien sí se mantenía, como dices, feliz y todo, él sí tenía muy buen sentido del humor y creo que si no hubiera sido así, no hubiera podido con todo lo que hizo. Sin embargo, él también cambió mucho con esto. Él se volvió una persona muy triste, pese a que se mostraba feliz y igual era chistoso, igual siempre tratábamos de reírnos con las mínimas cosas, cantar en la ducha, yo le hacía bailes, no teníamos apodos, pero la vida nos cambió al 100%. Renato siempre fue una persona muy organizada que le gustaba tener las cosas para luego pensar en otras. Ese fue uno de los motivos por los cuales no fuimos papás, porque primero pensamos en tener nuestra casa, por ejemplo. Tuvimos nuestra casa y no nos servía para nada, porque estábamos en cuatro paredes. Y eso era súper frustrante y triste, porque claro, uno a veces se preocupa de tener, de planear, y luego te ves encerrado en cuatro paredes. Por eso en una entrevista, no sé si te acuerdas que dijo, los que me dispararon son más libres que yo. Entonces todas esas cosas eran súper choqueantes porque era impresionante lo que estábamos viviendo. Ujú. ¿Y cómo Entonces, cuidabas de ti en medio de todo eso? Porque realmente no sé si decirte que cuidaba o no cuidaba de mí. Yo pasé a segundo plano totalmente. Para mí era Renato todo. O sea, yo, o sea, no me importaba si estaba o no estaba arreglada, o sea, solamente me importaba que él esté bien. Mi vida se volcó a él. Y claro, obviamente yo sé, y ahora también lo digo, es súper necesario también cuidar de ti mismo. Sin embargo, yo sí dejé eso para después. O sea, siempre yo decía, primero es Renato y luego yo ya veré qué hago. ujú. Entonces, no ¿Sostuviste cuidé tanto. vínculos con otras personas, amigas? Sí, ¿Quiénes estuvieron para ti? definitivamente quienes estuvieron incondicionalmente fue mi familia, y principalmente mis papás y mi hermano y mi cuñada. Pero mis tíos también, o sea, de diferentes maneras, económicamente, moralmente, venían a vernos, acompañarnos. O sea, mi familia realmente fue lo que a mí hoy me tiene aquí. Qué fuerte. Amigos se sostienen, ¿no? Sí, Amistades. definitivamente esto redujo nuestro círculo tanto familiar como social muchísimo, pero definitivamente, sobre todo Renato, qué calidad de amigos, qué bestia, qué calidad de amigos incondicionales. Yo también tengo mis amigas, mis amigos que han estado siempre pendientes de mí, aunque yo por estar preocupada de Renato también de cierta forma me alejé un poco o me dejaba, como te digo, yo a un lado. Sin embargo, las personas que Renato tenía, que eran sus amigos, impresionante. Eso también a él le mantenía súper fuerte, el saber que tenemos a esas personas, que es lo que realmente importa, ¿no? Estar no solo en las buenas, sino en las malas. Recuerdo mucho que Renato mencionaba eso y hablaba de cómo se redujo ese círculo. Renato fue ya luego muy claro y muy firme con su decisión con respecto a la Ujú, eutanasia, que no nacía de un impulso, él decía que era ujú. algo muy bien pensado. Y para ti, ¿qué reflexión te da eso sobre la dignidad de la vida? ¿Cómo fue para ti asumir también que esa era la decisión de Renato?
Definitivamente considero que la eutanasia no es rendirse, la eutanasia es, como Renato decía, y incluso dijo en el video que yo proyecté en su velorio, él decía que hay que vivir, pero vivir bien y dignamente. No por estar respirando significa que vives bien. Renato decía que él murió el 23 de junio del 2023. Ese día algo dentro de él ya se apagó y se murió para siempre. Y yo considero que la eutanasia es una oportunidad muy grande y muy valiosa. Es un tabú todavía, pero considero que es una opción muy buena para quienes sufren y no tienen cómo salir adelante. Como siempre decía Renato y yo también, nosotros fuimos muy afortunados de que teníamos nuestras cosas, de que teníamos nuestros ahorros, tuvimos muchísimo apoyo, como sabes, hicimos rifas, sorteos, donaciones, etcétera, y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Como yo digo, yo no sé, no nos faltó ni desde una medicina hasta si Renato quería un tabaco, un chocolate, o sea, gracias a Dios no nos faltó nada, pero mucha gente sufre y no tiene las posibilidades. A nosotros nunca nos faltó un pañal, un pañito húmedo, la cama hospitalaria cuando la teníamos, pero hay mucha gente que sufre. Incluso, Sofi, te cuento que algunas personas han contactado conmigo desde que falleció Renato. Para mí ha sido súper duro porque me han contado sus historias y me han suplicado que les ayude, y yo les he explicado que yo lamentablemente, yo no les puedo dar presentando un trámite. Les he explicado cómo es el proceso. Sin embargo, es impresionante y es desgarrador cómo la gente me ha escrito, mandándome audios, diciéndome, por favor, le suplico, sea el ángel de mi vida y ayúdeme. Para Para poder acceder a la aplicarse, para eutanasia. poder acceder a la eutanasia. Son personas que definitivamente sufren, que están 30 años postrados, sufriendo, que tienen su cuerpo hecho pedazos, que eso ya le ha derivado en otras enfermedades, en diálisis, en que no les dan citas. Entonces considero que la eutanasia sí es una opción para que una persona no sufra. En nuestro país es muy nuevo, ¿no? Y hay muy pocos Ujú. casos, ¿no? De hecho, el caso antes de Renato entiendo que se judicializó para poder llegar Sí. a la eutanasia. ¿Tú crees que influyó un poco esta visibilización de su caso en que se haya aceptado más pronto que otros casos que tú dices están ahí, gente que está abandonada Sí. lastimosamente? Yo no sé si es que haya gente que haya aplicado después de Renato, realmente no lo sé, o tal vez si lo han hecho sin Ujú. hacerlo público, desconozco. Pero sí creo que la gente tiene que ver más allá de sus creencias y de solamente lo que está bien y lo que está mal. Realmente, si no lo vives, no puedes opinar. Yo no sé si es que no hubiera vivido esto y otra persona se hubiera aplicado la eutanasia, ¿qué hubiera Ujú. pensado? Sin embargo, ya que fue nuestra historia y fuimos nosotros quienes estábamos ahí, yo creo que las personas sí tienen que darse cuenta que la vida, como decía Renato, está para vivirla bien. O sea, no porque respiras, una persona te puede tener atada. Uno tiene que dejar el egoísmo y pensar más allá en qué está viviendo la persona que está sufriendo. Porque claro, yo como cuidadora, yo como esposa, ¿qué no hubiera dado porque Renato viva, o sea, porque vivamos el resto de nuestra vida juntos? Yo no me casé para enviudar, yo no me casé para cuidar a una persona cuadraplégica. Sin embargo, ya que lo viví, me di cuenta que él no merecía vivir así. Ujú. ¿Y te sentiste juzgada en alguna oportunidad? Definitivamente, Sofía. Definitivamente, y ese es un tema muy complicado en el que no quisiera ahondar mucho, pero definitivamente. Pero como te digo, la única persona que estuvo junto a él fui yo. Entonces creo que no puedes juzgar desde la comodidad de tu casa. Puedes estar sufriendo también porque esa persona ya no va a estar, pero como yo decía, la diferencia entre que él viva y muera era que en una de las dos opciones él iba a ser libre, porque en ambas íbamos a sufrir, tanto yo, su familia, sus amigos, pero la diferencia entre la una y la otra era que él iba a estar bien. Entonces había que respetar. Y realmente sí sentimos mucho apoyo y mucho cariño de la gente más cercana, de sus amigos, de mi familia, que en vez de juzgar solo estuvieron Ujú. presentes, le pudieron decir cuánto le querían, cuánto le agradecían, porque realmente Renato, no porque haya sido mi esposo, pero sí era una persona especial, era una persona extraordinaria, era un buen tipo, tenía buen corazón, no hacía mal a nadie. Entonces no era justo que una persona así, ni así ni cualquiera esté viviendo esto, porque él mismo decía, él se compró una moto una semana antes. Él decía, si yo me hubiera matado en la moto, todo hubiera sido distinto. Pero yo estoy aquí sin razón, se confundieron y no es justo. Yo amaba vivir, amaba viajar, amaba
amaba amar literalmente y ahora estoy atado. Y era súper triste porque si para mí era triste cuidarle, aunque muchas veces yo estaba en modo automático, a veces yo entraba en razón, digamos, le estaba bañando y entraba en razón de que, hijo de madre, te estoy bañando, o sea, ¿en qué momento pasó esto? No se diga él lloraba a mares viéndome hacer las cosas y me decía, mi amor, yo no me casé contigo para esto, esta no era la vida que yo te quería dar. Y era súper triste. ¿Qué Entonces, hubieses esperado o qué te hubiera gustado que el sistema de salud, el Estado y la misma sociedad entienda sobre lo que implica acompañar así y pues también el Estado en este caso asumir ujú. sus responsabilidades? Bueno, por partes. En el tema del IES, de la eutanasia, déjame decirte que para qué, que estoy súper agradecida. Realmente se cumplieron, si bien no se cumplieron tanto los tiempos, tampoco fue tanto el tiempo que se demoraron. Ujú. Era algo nuevo y nosotros también entendíamos. Realmente en ese sentido, no sé si era porque Renato era abogado, porque se hizo mediático, pero en ese sentido sí sentimos muchísimo apoyo y yo estoy totalmente agradecida. Las personas que estuvieron junto a nosotros del momento en que Renato se iba, qué calidad humana. En ese sentido, súper bien. En cuanto al Estado, cuando nosotros estábamos planificando viajar, yo sí pedí apoyo al Estado y no recibimos. Eso sí me parece súper triste porque hay mucha gente que sufre y a la final lo que le pasó a Renato fue, o sea, una consecuencia de lo que como país estamos viviendo. Ni Porque las terapias, recuerdo que nos nada, contabas. nada, nada, nada. Cuando hicimos el tema de la derivación internacional, la presidencia derivó al IES y nosotros tuvimos una cita con un neurólogo y con un traumatólogo. Realmente el primer médico ni siquiera nos regresó a ver. Le preguntamos qué alternativas tenía, nos dijo que para qué, si él no se iba a volver a mover, que era verdad. O sea, si los médicos a veces son súper crudos, creo que hay formas de decir, pero no puedes cortar la esperanza así de una persona, ¿no? Entonces, en cuanto al Estado, creo que sí falta muchísimo. También entiendo que cuánta gente necesitará ayuda, pero yo sí tuve un acercamiento. A mí sí me estaban contestando y me dijeron, no, plata no te vamos a dar. Y la derivación internacional tampoco, porque aquí sí hay terapias. Entonces sí deberían ser más humanos. Eso es muy fuerte, ¿no? Si hoy en día alguien te define, digamos, porque también esto pasa Ujú. mucho como la esposa de, eh, ¿tú qué dices y cómo reivindicas también tu presencia, tu historia? Porque yo te decía antes de empezar la entrevista, si bien Renato fue una víctima directa que sufrió en carne propia el daño a su salud, tú también eres una víctima Ujú. de lo que está pasando, de esto que mencionas, de esta realidad que se vive en el país que le puede tocar a cualquiera en el Ecuador en este momento. Sí. Bueno, realmente dentro de toda la tristeza y de la tragedia, yo me siento también muy afortunada porque, porque siento que he crecido mucho como persona. Y las personas que están cerca de mí, o sea, especialmente mi familia y mis amigos más cercanos, me hacen sentir tan valiosa que yo me siento súper tranquila con esto. Incluso te cuento que en el velorio, si bien era un momento triste, yo me sentí tan llena del corazón, porque personas tanto que conocía como personas que no conocía, me abrazaban, me agradecían, me recordaban lo valiente que soy, lo fuerte, que soy increíble, que no saben cómo soy tan fuerte. Eso me repite toda la gente. O sea, yo cuento esta historia, es mi historia y para mí no es tan rara, digamos así, porque es parte de mi vida. Pero las personas a las que cuento o que me preguntan algo se admiran y me dicen, ¿cómo puedes ser tan fuerte? O sea, ¿de dónde sacas la fuerza? O sea, ¿qué te pasa? Y yo solo les digo, no sé, o sea, es parte de quien soy ahora. Definitivamente todo este camino me ha hecho mejor, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho más sensible, más fuerte, más independiente. Entonces, dentro de todo lo triste, yo creo que uno siempre tiene que sacar las cosas positivas y yo definitivamente saco muchas cosas positivas de esta experiencia porque hoy soy lo que soy gracias a esto. ¿Qué sabes del amor hoy que no sabías antes? Em, que el amor es libertad. El amor es te amo, te respeto y te dejo ir. No es te amo pero te ato. O sea, el amor literalmente para mí, como te digo, la relación de Renato y mía siempre fue muy linda y analizando fue tan intensa que tal vez era porque tenía que pasar esto y por eso tuvimos que amarnos tan intensamente y también para aguantar tanto. Pero definitivamente, de cuando conocí a Renato ahora,
valoro otras cosas, me doy cuenta que otras cosas no son tan importantes y que el amor es todo o nada, Sofía. El amor no es te amo, pero te amo un poco, no, o amas o no amas. No hay medias tintas en el amor. ¿Cómo fue? Y no sé si es muy imprudente preguntarlo, pero y si quieres no me respondas, pero ¿cómo fue el último tiempo, el último día con Renato? Fue, o sea, Renato tenía la opción de elegir su fecha. Sin embargo, como esto era tan nuevo, yo le iba a hacer una despedida con sus amigos y la familia más cercana el sábado que él falleció. Entonces yo ya tenía todo comprado y él se iba a aplicar el último día, porque quería disfrutar los últimos días. Y nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué es el sábado? Entonces, y esto era jueves de tarde, nos cogió de imprevisto. De cierta forma yo siento que fue mejor, porque imagínate el hacer el conteo de faltan 9 días, faltan 8 días, ya, esto fue así de golpe. El día anterior fue dentro de lo triste, hermoso. Aquí no dejaban de entrar y salir carros. La gente vino, toda la familia, amigos vinieron a despedirse. Fue un día lleno de muchas emociones, mucha carga emocional, pero de él y mío, bueno, yo siento que yo no me quedé con nada, ni él tampoco. Y también me siento con esa satisfacción de que no tuvo que pasarnos esto para demostrarnos cuánto nos amábamos. Él y yo siempre nos tratamos como nos tratábamos. Y el último momento junto a él fue hermoso y sí te voy a contar. Cuando estábamos ya en la habitación antes de que él fallezca, pues le explicaron cómo era el procedimiento y le dijeron que era lo último que él quería decir. Y Renato lo último que dijo, les dijo a las personas que estaban ahí, les dijo, lo último que quiero decir y antes de irme es agradecerles a ustedes, porque antes, o sea, hasta el último día de mi vida me encuentro con ángeles. Yo y ustedes son los ángeles que me permiten a mí descansar y al fin estar en paz. Y a mí, o sea, el día se durmió hablándome y las mismas personas que estaban ahí me decían, él se fue enamorado de ti, solo se vio viendo tus ojos y diciéndote cuánto te amaba. Y el camino de aquí al hospital, yo me fui solo con él. Dije, yo me quiero ir solo contigo, yo te llevo en el carro y vamos conversando. Fuimos cantando, fuimos llorando, fuimos diciéndonos que nos amábamos y que todo iba a estar bien. Él siempre me decía, tú tienes que estar bien y yo también por eso me mantengo fuerte, porque él me hizo que yo me convenza de la gran persona que soy y que yo me merecía también ser feliz de ahora en adelante. Ha sido súper raro estos meses, pero sí, nos fuimos súper felices cantando, amándonos, recordándonos lo lindo que fue nuestra vida y agradeciéndonos, ¿no? Hasta el último segundo. Sé que lo extrañas Sí. y pues escucharte es fuerte, es también doloroso, pero Sí. tu historia seguramente acompañará también a las historias de otras mujeres, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué les dirías también a otras mujeres que están enfrentando esto que tú estás viviendo? Les diría que no están solas, que no son las únicas que viven. Yo creo que uno cuando está viviendo una tragedia piensa que solo a uno le pasan las cosas, que solo uno está viviendo lo peor, pero realmente cuando conoces a más personas te das cuenta que siempre hay alguien que está peor que tú y que desearía tu vida. Entonces tienes que también dentro de la tragedia saber ser agradecido y tienes que rodearte de personas que lo único que hagan es sumarte, que lo único que hagan es hacerte ver lo valioso que eres. Hay días que uno siente que no vale nada. Yo sentía que no estaba haciendo lo correcto muchos días, que tal vez me estaba equivocando, que tal vez no debía apoyarle, que no, o sea, muchas cosas. Pero al final del día me daba cuenta como que yo hacía lo que mi instinto me decía, porque es impresionante lo que el instinto de una persona hace. Uno dice, chuta, yo no sería capaz de hacer esto. No sabes hasta que lo vives. Entonces les diría que se rodeen de personas que tal vez aprendan de mis errores. Yo no busqué terapia, yo no me puse como prioridad. Sin embargo, uno también es importante. Yo, gracias a Dios, nunca tuve esos momentos en los que yo como cuidadora me hice pedazos, porque siempre me Colapsabas. decían, ten cuidado, la cuidadora siempre es la Ujú. que termina peor. Yo no sé cómo me mantenía fuerte. Como te digo, a veces yo misma me autodaba terapia porque sentía que el Espíritu Santo me iluminaba y con las cosas que yo le decía a Renato yo también me motivaba. Pero sí, les digo que no están solos y si en algún momento alguien necesita hablar conmigo, pues aquí estoy. Yo no tengo problema en contar mi historia. Como les digo, esto es parte de quién soy. Ujú. Y yo no tengo vergüenza, para mí no es un tabú. eh, y yo siento que lo que hice es lo correcto. Aunque no todos estén de acuerdo, yo siento que todo lo que hice fue desde el amor. Hay un protagonista más aquí que es Chubby. El Chubi.
que está por ahí, que es tu perrito también. Sí, Eh, ¿Tú cómo interpretas lo que él ha sentido durante todo este tiempo? Renato nos sí, contaba un poquito de lo que fue, pero obviamente tú sí. quién más para decirnos. Bueno, definitivamente, aunque uno no lo crea, a él también le cambió la vida. Cuando pasó esto, el Chubby era muy pegado a mí y al Renato también, pero no tanto, porque o sea, pasaba conmigo todo el tiempo. Sin embargo, los animalitos son literalmente ángeles. Y desde que le pasó esto a Renato, Renato sufría porque no podía toparle y el Chubby en un inicio tenía miedo de acercarse porque le veía vulnerable. Sin embargo, él y el Chubby crearon nuevas conexiones impresionantes. El Chubis me rogaba que le suba a la cama de Renato, le escalaba el cuerpo y se le acostaba y con las patitas le abrazaba el cuello y le llenaba de besos. Y eso para el Renato era, era todo. Y realmente la conexión que ellos tenían era impresionante. Eh, el Chubi realmente fue una parte muy importante de este proceso. Gracias al Chubi, Renato también muchas veces salía adelante porque solamente el Chubby con como hacía hace un ratito, coger y lanzar su pelota, hacer alguna payasada, ya le ayudaba a él a sentirse mejor. Re, para Renato y para mí, Chubby fue nuestro hijo, realmente es todo lo que me queda de él, digamos así, palpable, porque el Chubby sí fue como nuestro hijo, nosotros siempre le quisimos y le cuidamos como un bebé, de hecho él fue el que empezó a malcriarle, darle de comer sentado en la mesa, o sea, y cosas así. Y el Chubby cuando Renato falleció, él supo, porque yo le llevé al entierro, me pareció que era el momento adecuado porque iba a ser bonito. Y, y el Chubby se dio cuenta que él ya no estaba. Y cuando vinimos a la casa yo tenía miedo que le busque y él no le buscó. Y yo siempre le llevo al Chubby al cementerio. Y el Chubby es impresionante. Él sabe cuál es el árbol del Renato y se le acuesta al lado. Y cuando alguien pasa, él les ladra. O sea, él sabe que él está ahí. Y para mí definitivamente también el Chubby es todo. Muchas veces es la razón por la que me tengo que levantar a sacarle, a jugarle, porque él tiene una personalidad súper especial y quienes le conocen saben, él a donde va se hace querer, es muy lindo y siento que todos hubiera sido diferentes si él no hubiera estado. El Chubby fue uno de los regalos más grandes que me dio Renato. Yo siempre quise un perrito como el Chubby y me costó convencerle en realidad. Y cuando ya le convencí, de hecho fue de imprevisto que yo estaba molestándole y le digo, ya, ¿cuándo me das? Y él me dice, te doy hasta llegar a la casa para que consigas. Y yo me volví loca buscándole al Chubby. Y siento que los animalitos están ya destinados a uno. Y el Chubby definitivamente para mí, para mi familia, para mis amigos, para todos, es una persona muy importante. Incluso Renato antes de irse, él se tatuó, se alocó y se quiso tatuar. Se tatuó con sus mejores amigas, se tatuó conmigo y se tatuó una patita del Chubby, porque eran las cosas más importantes que él tenía en ese momento. Entonces sí, los animalitos son Qué ángeles. impresionante. Si tuvieras que nombrar este trayecto con una sola palabra, no perfecta, una Ujú. palabra me imagino fuerte, ¿cómo nombrarías todo este trayecto? Yo realmente la denomino como un crecimiento. Ujú. Eh, Definitivamente, como te decía, para mí ha sido un crecimiento impresionante. Ya no soy la persona que era cuando pasó esto. Eh, Soy una persona que también gracias a esta experiencia he aprendido mucho. Como Renato decía, no hay que complicarse por tonteras. Yo realmente a veces me da iras que la gente se estrese, o sea, eso me da iras. Eh, ya no me hago problema por tonteras. Estoy viviendo mi vida al máximo, aunque recién son 3 meses, realmente siento que es poco y mucho tiempo a la vez. He tratado de vivir intensamente, eh, he tratado de disfrutar, de conocer, de salir. Realmente trato de pasar muy ocupada también para no dejarme caer en la tristeza, pero definitivamente no soy la persona que era antes. Gracias, Daniela, muchas gracias por contarnos tu experiencia, por abrirnos tu corazón, por habernos abierto las puertas de tu casa y de tu familia, por habernos dejado conocer también, porque fuiste tú quien nos contactó para que podamos contar la historia de Renato y también exigir justicia, ¿no? Al final del Ujú. día, el sistema judicial en el país todavía le sigue debiendo a Renato, aunque él se haya ido En libre, paz. Ujú. acá el país les debe bastante a ustedes también como familia.
Sí. Gracias de verdad y pues bueno, esta es parte de este especial que hacemos para ustedes, visibilizando las historias de las que sostienen, de las que luchan, de las mujeres que siempre están ahí.